Bueno, yo diría que lo fundamental es que es un sistema de relaciones desiguales que tenemos entre hombres y mujeres, pero además también este sistema se sustenta en instituciones, en la institución social, ¿no? No en Mm. instituciones en particular, sino que en una institucionalidad social, en estructuras culturales que están muy arraigadas, que además también instalan estereotipos, que instalan prejuicios sobre las mujeres y que por cierto que además también eh, esta violencia se instala no solamente en el ámbito desde de lo que yo te planteaba, ¿no? Del Mm. el punto de vista desde una relación donde las mujeres viven, son violentadas física, psicológica, sexual y económicamente, sino que también además la violencia contra las mujeres se da también en diversos espacios, en lo público, ¿no? Las mujeres reciben mucha más o evidencian mucha más violencia sexual, por ejemplo, en espacios por ejemplo, cuando las violencias sexuales, cuando en espacios en la calle, ¿no? Eh, y también es importante plantear que hay muchas todavía situaciones de violencia y de desigualdades de género que sustentan este sistema. Sin duda. Cuando uno piensa, por ejemplo, Bárbara, respecto a un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que estamos hablando, se ha comentado mucho a propósito de las campañas presidenciales y políticas, de las cuales ya vamos a estar hablando en términos de la proyección. Se ha comentado mucho, por ejemplo, el hecho de que a mismo trabajo, distinta remuneración de hombre respecto de la mujer, siempre la mujer en desmedro al mismo trabajo con una remuneración inferior. ¿Este es un tipo de violencia también contra las mujeres? Sí, por supuesto, es un tipo de violencia, ¿no? Que tiene que ver y que se ubica en el espacio laboral. Justamente una de las dificultades que tenemos cuando empezamos como a parcelar mucho estas situaciones de desigualdad y discriminación es que a veces nos cuesta entenderlas como parte de un mismo sistema, Mm. ¿no? Pero efectivamente o la desigual distribución de las tareas al interior del hogar o la sobrecarga de trabajo doméstico también y de cuidado que tienen las mujeres y que muchas veces les impide también poder desarrollarse en el mundo del trabajo remunerado o la menor participación en espacios de tomas de decisiones. También tiene que ver con no reconocer el derecho y la posibilidad también y el talento que pueden tener muchas mujeres para poder estar en esos espacios y poder liderar procesos y poder instalar nuevas miradas y poder ir avanzando también en un mayor reconocimiento a todo lo que podemos entregar las mujeres para nuestra sociedad y además también tiene que ver con cómo podemos repartir también todas estas responsabilidades entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué factores políticos entonces debemos considerar para efectos de erradicar o combatir efectivamente de manera decisiva la violencia contra las mujeres? Yo creo que lo fundamental en primer lugar es que nos sensibilicemos, todas las personas. O Mm. sea, yo creo que, y eso no puede ser labor o tarea solamente de quienes trabajamos en los temas de género. Es algo que tiene que ver y que tiene que tomarse muy en serio de todos los espacios. Yo creo que justamente el rol que tienen los medios de comunicación, y yo celebro que desde que se instaura el Día contra la violencia hacia las mujeres, puedan los medios de comunicación estar conversando, estar hablando, estar sensibilizando a las personas respecto a lo que es la violencia de género. ¿M? Porque efectivamente quienes estamos desde la institucionalidad es mucho más difícil poder llegar a todas las mujeres y a todos los espacios. Sensibilizar también y provocar un cambio en lo que es la educación de los hombres. Yo creo que es fundamental que también podamos entender que los hombres que ejercen violencia también han sido educados en esa forma de relacionarse y que pueden aprender otra forma de relacionarse con las mujeres, no solamente con sus parejas, sino que con las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, asumir esa reeducación desde los espacios educativos es fundamental. Y eso también, como tú bien lo decías, ¿no? Desde la dimensión política, de la toma de decisiones, debemos desarrollarlo. También desde quienes están en los espacios de liderazgo, ¿no? Poner estos temas, ir avanzando para poder ubicarlo en justamente que tenga además las mujeres los espacios de atención, los programas, etcétera, que tengan los recursos suficientes en todo lo que es la institucionalidad pública, pero también en las empresas, también en todos los otros espacios, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que tengan los recursos, que tengan las profesionales y los profesionales competentes y formados en género y en derechos humanos para que sí podamos ir sensibilizándonos y comprendiéndonos y previniendo, ¿no? Yo creo que nadie quiere estar en estas situaciones, nadie quiere que esto ocurra, pero sí cuando ocurre también tenemos que tener normativas y leyes que efectivamente puedan
puedan generar las sanciones adecuadas para que también podamos comprender que aquello no es permitido en una sociedad como la nuestra. Los estudios dicen, Bárbara, lo sabes tú mucho mejor que yo, mucho mejor que yo, ¿no? Que producto de la pandemia, ¿no? Los derechos de las mujeres han retrocedido prácticamente 10 años. Y en este sentido no está exenta, por cierto, la violencia contra las mujeres. ¿Cuánto creció durante la pandemia, por ejemplo, la violencia doméstica contra las mujeres? A ver, bueno, una de las preocupaciones que teníamos principalmente quienes trabajamos en los ámbitos de género era que la pandemia, el estar en los espacios de confinamiento, iba a generar no solamente un retroceso para las mujeres en lo que tenía que ver con el desarrollo de la autonomía económica, sino que también significaba que iban a tener que compartir y se iba a restringir los servicios sociales y compartir con las personas que ejercen violencia y también, hay que decirlo, las personas, por ejemplo, de otras identidades de género también han vivido situaciones de mucha mayor violencia en esta pandemia. Entonces, ya hasta a la fecha o un poco más hacia octubre, un poquito más hacia atrás, ¿no? Ya llevamos más de 40 femicidios, 44 femicidios a nivel país. Entonces, si bien las cifras oscilan más o menos entre los 40, 42, estos últimos años desde que lamentablemente los contabilizamos, porque no me gusta mucho usar esa palabra, siento que las cifras y los números muchas veces nos Esconden ponen en mucho. una situación como de verdad de frialdad respecto a lo que implica cada vida, ¿no? Lo que implica cada situación de agresión y de violencia. Por lo tanto, como que a veces las cifras me complican un poco, pero efectivamente no has eliminado la violencia de género, no sé si ha aumentado considerablemente, pero sí no ha disminuido, por cierto, las mujeres han tenido más dificultades para poder asistir a los programas de acompañamiento de violencia de género, también además ha habido más dificultad para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos, poder asistir a los consultorios, a buscar sus pastillas anticonceptivas, etcétera. Entonces, creo que aquí hay una situación que la pandemia nos pone al frente, que tenemos que actuar frente a ella. Y además también entender que todas las personas tenemos una responsabilidad también. Y eso tiene que ver con que en ningún espacio se tolere ningún tipo de discriminación ni desigualdad, porque esas son finalmente el sostén para la violencia más grave, como son los femicidios, por ejemplo, ¿no? Y que además también actuemos como comunidad apoyando a las personas a las mujeres que viven violencia y también recurriendo a todas aquellas instancias que existen y que podamos también ir desarrollando aún más para que los hombres se reeduquen y puedan también vivir una masculinidad o unas masculinidades plenas sin ejercer violencia hacia las mujeres y que puedan también liberarse de todas esas ataduras, ¿no? Culturales y patriarcales, y que yo estoy segura que en el momento que lo hagan también van a ser mucho más felices. Sin duda. Ahora, claro, hablamos de la no violencia y de la intención, eventualmente, con políticas públicas o Estado que combatan, ¿no?, la violencia contra las mujeres, pero lo cierto es que hasta ahora se sigue produciendo violencia contra las mujeres. En este sentido, hemos desarrollado como sociedad, como comunidad, hemos desarrollado los mecanismos para acoger a las mujeres que se sienten violentadas y que son efectivamente violentadas. A ver, yo creo que sí, que tenemos bastantes mecanismos, evidentemente no han sido suficientes. Yo creo que ese sí es un problema que tenemos. Los centros de la mujer, que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, necesitan aún más estar ubicados en el territorio. Lo que hay en la región de la Araucanía y en el país aún no es suficiente. Todavía hay muchos territorios, muchos espacios donde no existe una oferta completa que pueda atender todas esas necesidades. Así también, y ya que toqué el punto de la reeducación de hombres, ese es un trabajo también a largo plazo, que es muy profundo y que es muy importante y que debe seguir desarrollándose. Y por sobre todo lo que tiene que ver con el abordaje, con la sensibilización y con el trabajo preventivo desde los espacios educativos y espacios comunitarios desde pequeños, ¿no? O sea, no solamente Sí. cuando entran los jóvenes y las jóvenes a la universidad, sino que también desde la educación básica, media,
Parvularia incluso, y que ¿no? así, Desde la pequeña claro, infancia. exactamente, exactamente. Entonces yo creo que este es un trabajo que tiene que comprometernos a toda la sociedad, pero fuertemente a aquellas instituciones y espacios que son absolutamente estratégicos, la educación, la salud, la justicia, ¿no? Tenemos que estar comprometidos para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y que podamos vivir en una sociedad que efectivamente valora y reconoce a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Bueno, aterricemos esta realidad a nuestro medio local y particularmente a nuestra universidad, que es donde nos desarrollamos cotidianamente. ¿De qué manera la UFRO, Bárbara, está efectivamente desarrollando líneas de trabajo para combatir la violencia contra las mujeres al interior de la universidad? Bueno, desde la creación de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, hace ya casi 3 años, hemos estado desarrollando fuertemente la línea de la acogida y seguimiento de casos, que si bien es algo más que apunta a la atención más bien individual de las personas de la comunidad universitaria, no solamente mujeres, de las personas de la comunidad que han vivenciado alguna situación de violencia o discriminación, también hemos desarrollado una línea fuerte de prevención y sensibilización, porque creemos que si estamos en un espacio educativo, justamente ese debe ser nuestro espíritu, ¿no? Seguir avanzando en una mayor comprensión de cuáles son las formas que adopta la violencia, ¿no? Y que cómo se van instalando en nuestra cultura y cómo también tenemos que tener relaciones interpersonales que no se basen en una subvaloración de la mujer o también de las personas que están en situaciones de más eh, vulnerable, ¿no? Y también entender que tenemos una responsabilidad como institución, que eso es muy importante, en el sentido de poder generar todos los mecanismos para que las personas puedan desarrollarse, trabajar y estudiar sin violencia de género, y ya estamos prontamente ingresando en nuestra política de igualdad y equidad de género a los cuerpos colegiados. Esperamos que sea muy pronto tener ya esa política, y por cierto tiene un acápite que habla de una universidad libre de violencia y discriminación de género, pero también vamos a abordar lo que tiene que ver con la institucionalización, la transversalización, la corresponsabilidad laboral familiar con equidad de género, pueblos originarios, interculturalidad. Entonces también nos da una amplia gama de trabajo, y eso también es la fortaleza para prevenir que ocurran situaciones de violencia. Cuando tenemos una comunidad que respeta a todas las personas y en particular Sin a duda. quienes han estado más excluidas, en este caso como pueden ser las mujeres o personas de otras identidades de género, vamos a ir evitando y ojalá, espero, muy luego erradicando todas esas formas de violencia al interior de nuestra casa de estudios. ¿Cómo se ve el panorama desde un análisis más académico, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama nacional? Estamos a puertas de una nueva elección presidencial, su segunda vuelta, semanas de elegir a un nuevo presidente. Conocemos meridianamente lo que dicen los programas, ¿no? ¿Qué expectativas se tienen en torno a un nuevo gobierno que debiera asumir el próximo 11 de marzo la nación, ¿no? El mando de la nación? Sí, bueno, más que referirme a aquello, yo creo que aquí ha habido un avance importante en torno a lo que las mujeres han ido logrando, ¿no? A través de muchos años, y no solamente estos últimos 30 años o 20 años, donde se ha avanzado en una serie de derechos civiles, derechos políticos, derechos sexuales y reproductivos, sino que también aquí hay que recordar que hay toda una trayectoria de mujeres en los últimos siglos. Y creo que es importante entender que también las mujeres podemos y debemos aportar también a esta sociedad desde todos los ámbitos, que podemos compartir las responsabilidades también con los hombres, y que además también en la medida en que las mujeres estemos en todos esos espacios vamos a tener una sociedad también más desarrollada. Eso nos permite también a nosotros como país poder mostrarnos, ¿no? Plantearnos y tomar nuestros desafíos, todo aquello que todavía nos falta por avanzar, entendiendo que todas las personas, incluidas las mujeres, podemos aportar para que este Chile sea mucho mejor aún.